tardes. Soy el doctor Jorge Rodríguez, soy cirujano de abdomen y laparoscopista del Hospital Guayaneche. Vamos a hacer el tema de tumores benignos, exocrinos y endocrinos de páncreas y tumores también de vaso. Pero antes, para comenzar, me gustaría darles como un consejo, ya que yo también soy de la Católica, igual que ustedes en esta aula, de repente en otras, a lo largo de mi vida he aprendido algo. Y ese consejo me gustaría darles. Es como cuando uno de ustedes vaya a vóley o básquet o fulbito y siempre les van a dar como un consejo cuando ya tenemos recorrido un tiempo, ¿no? Ese consejo sería las palabras que les voy a decir que iluminen su camino de la medicina. Siempre hay que imaginarse que el paciente que ustedes están viendo que sea como un familiar, ya sea tu mamá, tu papá, tu hermano, una persona que tú quieras. Pero cuando tú tienes ese concepto de que el paciente que tú estás viendo, lo tienes como una persona allegada a ti, vas a ver que la comunicación entre ustedes, tanto paciente como médico-paciente, va a ser más fluida, va a ser mucho mejor. ¿Y por qué les digo eso? No sé si ustedes ven ahí, acá abajo, se mueve el tintero. Ven, esto es el páncreas, está enfermo y tiene una bolsita para bajarle la fiebre. ¿No se dan cuenta que esto lo de acá? ¿Qué cosa es eso? ¿Un qué? Un chupete, un caramelo. Es una persona que está enferma, pero que yo le estoy dando algo que creo a la mayoría nos gusta. Pues un chupete, un caramelo, un helado, lo que ustedes quieran. Pero esa es la manera como que nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes. A ustedes ya les falta poco para terminar lo que es medicina. Recuérdense de que para el resto de sus vidas, hasta el último día de su trabajo, siempre van a tener contacto con lo que es un paciente. Y el paciente es una persona que viene con miedo, que viene con dolor, que viene vomitando, que viene con tu hijito que se levantó a las 2 de la mañana, con náuseas, con vómitos, con fiebre y no sabe qué le pasa. Y peor aún, que nosotros como somos cirujanos y nuestro tratamiento es solamente operar, a veces dicen, pucha, lo operamos y se va a morir. Siempre tienen ese concepto, ¿no? Que operación es muerte. No es tanto así, pero también hay muchas veces de que pasa eso. Pero vienen asustados, son personas que vienen asustadas, con miedo, para el colmo que no entienden que están vomitando, qué es lo que le pasa y todo. Pero nosotros en ese momento tenemos que ser muy receptivos. Por más que el paciente venga y te comience a gritar, a menospreciar, que no sabes nada, que patatín, patatán, tranquilos y tratarlo como se tiene que tratar. Es una persona que está nerviosa, está tensa, y van a ver que poco a poco se van a dar su respeto. Eso es más que todo como un consejo, ya que como ustedes ya les falta poco para comenzar su segundo, comenzar pues, lo que es la verdadera medicina. La anatomía del páncreas. La anatomía del páncreas es un órgano retroperitoneal que se llama retroperitoneal porque está detrás del peritoneo parietal. Va a tener porciones, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza va a tener un proceso uncinado, que es el que está acá abajito. Proceso uncinado. Una explotadura pancreática, por donde va a pasar por este proceso, por esta explotadura va a pasar el vaso, la vena mesentérica superior, y todo esto va a ser la segunda porción del duodeno. Eso es importante que lo sepan porque a veces preguntamos en el examen, ¿no? Cabeza del páncreas, ¿con quién está relacionado con el duodeno? Es con la segunda porción. También acá va a estar el colédoco, esta es la vesícula, el cístico, hepático común, colédoco, y lo va a perforar por ahí. El cuello, el cuerpo. Lo importante del cuerpo
es esto, ¿no? El tubérculo pancreático, que siempre, anatómicamente hablando, va a estar por debajo del tronco celíaco. Y la cola, que va a estar en relación siempre con el vaso, y con toda esta parte de acá que va a estar... ¿Qué cosa puede estar acá atrás? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Acá, o sea, está el vaso, el páncreas, y acá atrás, ¿qué puede haber? ¿Qué? Sí, dilo, no te preocupes. El riñón, ¿no es cierto? El riñón que izquierdo sería, ¿no? Pues las relaciones de anatomía de páncreas. Va a tener la parte anterior del páncreas, que es todo esto. Este es el páncreas, este es su cara anterior y esta es la cara posterior. ¿Qué piensan que es esto? El estómago, esto. Sería el colon ascendente, el colon transverso, que va hasta acá más o menos, y el colon descendente. ¿Y este qué sería el vaso? Entonces, como ven, la parte anterior va a estar en relación con la cara posterior del estómago. Esto, lo de acá se llama la transcavidad de los epiplones. El colon transverso, como ya vimos, y este es el mesocolon o el epiplon mayor. En la pared posterior, en la cabeza, va a estar la vena cava inferior, la aorta abdominal, el colédoco, que primero va a ser posterior, después lo va a perforar y después, después lo perfora, ¿no? Lo que es el páncreas, los vasos renales derechos, el cuello, que está la porta. En lo que es el cuerpo va a estar el diafragma, la arteria mesentérica superior, los vasos renales izquierdos y las glándulas suprarrenales. Y en la cola, la vena, la arteria esplénica y el vaso. Esto, por supuesto, solamente es un recordatorio, ¿no? Ustedes ya más o menos lo tienen que profundizar un poquito más. Lo que es la anatomía del páncreas, vamos a ver que también tiene unos conductos. El colédoco, este es el conducto pancreático principal o... Ya. Y después un conducto accesorio de qué. Entonces sabemos que hay estas papilas. Hay esta papila duodenal mayor, que vendría a ser esta, y la papila duodenal menor. En la papila duodenal mayor es todo un conglomerado de esfínteres, es un lugar muy... O sea, de una anatomía que hay que estudiarla, hay especialistas en eso, imagínense la anatomía que hay acá, pero acá, bueno, es brevemente, ¿no? Es colédoco, el esfínter de Oddi, el Wirsum, el Santorini. Este Santorini, ¿todas las personas lo tenemos? ¿O qué porcentaje más o menos lo tienen? ¿O quiénes no lo tienen? ¿O por qué? ¿Saben algo? El 30% nomás tienen Santorini, ¿ya? El otro 70% no lo tienen. Entonces, simplemente porque tengo un lunar acá y el otro no tiene, ¿me entienden? Eso es algo genético, no pasa nada, no hay mucho problema de eso. Los esfínteres, como les estaba hablando, todo esto es un esfínter de Oddi con el colédoco, el páncreas, y todo esto se va a denominar la ampolla de Barker. La irrigación, esto es lo que es la irrigación cuando tenemos el arco pancreato duodenal anterior, el arco pancreato duodenal posterior, toda esa irrigación que ya ustedes lo tienen que ver. Hay un programa de Atlas, no sé si lo tienen ustedes, lo han visto, hay un Atlas. O sea, realmente ahora actualmente en mi época nos hacíamos dibujitos. Como yo no dibujaba bien, me hacía como cuadraditos, ¿no? Un cuadradito era el páncreas y atrás le hacía, pues entonces ahora no, hay un atlas que tú aprietas arterias y te sale todo azulito y todas las arterias, ¿no? O sea, han visto, ¿no? No sé cómo se llama, pero le he pasado a un alumno, la verdad que está muy bueno. Y si pueden eso, repítelo, como decíamos, ¿no? Repites 100 veces para olvidar 101, pero para ser buen médico tienes que repetir 102. Esa es la verdad, o sea, hay que repetir y repetir, no nos queda otra. Peor si se van a especializar en cirugía de esta zona, ¿no? La inervación, como ven acá, es la parte simpática, simpático, el parasimpático con el bajo. Bueno, lo que es la fisiología, lo saben mejor que yo. El páncreas es exocrino y endocrino. El endocrino es representado por los islotes de Langerhans
que brevemente, ¿no?, van a dar la insulina, las células D, que más o menos va a ser el 70% de las células B, se encuentran en el cuerpo y en la cola. El glucagón, las células A es un 10%, un poco más en la periferia, y la somatostatina, las células D. Y la parte exocrina, que va a tener el tejido acinar y ductal, son las asas, ¿no?, para degradar los lípidos, los carbohidratos, como eran lípidos, carbohidratos y proteínas, las proteasas. Y su principal es la colecistoquinina, que es la que va a comenzar todo para lo que es el páncreas. Ya saben ustedes más o menos lo que es la fisiopato, de lo que es pancreatitis, entonces eso ya lo tienen que saber más o menos bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a comenzar con lo que son los tumores benignos y exocrinos. Solamente lo vamos a hacer en la parte exocrina del páncreas, o sea, esta parte de acá, de esta parte de las asas, de todo eso, ¿ya? Este cuadrito se lo he traído para que vean que esto rojo de acá, o bueno, no un rojo, el 85% son de tumores malignos del páncreas, ¿ya? Un 5, 6, 7% son los verdes, que son un comportamiento benigno, pero actualmente ya se sabe que hay un porcentaje bastante mínimo que tienen un comportamiento benigno y se puede comportar después de un par de años en maligno. Pues en esto sí hay que tener bastante, no cuidado, pero hay que hacer buenos estudios. Pero lamentablemente lo maligno supera muy ampliamente lo que es benigno, ¿no? Entonces, comenzando con el tema, vamos a tratar primero los tumores benignos, exocrinos y de páncreas. El primero, y es el más frecuente, es la neoplasia quística mucinosa, NQM. Este es el más frecuente. Como les dije, son benignos que después de un tiempo se pueden transformar, ¿no?, en malignos. El epitelio de estos se llama mucinoso porque su epitelio es productor de mucina. El estroma de neoplasia quística va a ser muy similar o es parecida al ovario. Generalmente se presenta en mujeres en la quinta década. Eso también es importante saber que estos datos, como ya tenemos lo que es una tomografía de positrones, una resonancia, y tenemos unos exámenes mucho más avanzados, actualmente ya a veces estas edades están disminuyendo. Porque como ustedes saben, el gol estándar para hacer un diagnóstico de lo que es una colelitiasis es la ecografía. Pero muchas veces, o por X motivos, pedimos una colancoresonancia o una tomografía, y ahí donde se ven estos famosos tumores, que ahorita lo vamos a ver un poco bien, pero son algo de casualidad, de accidente, incidental. Y generalmente se pueden ver en mujeres de 35, 40 años. Acuérdense que los tumores siempre tienen una historia natural. Y esa historia natural significa que son 15, 20, 25 años que tiene ese tumor. No es que es una paciente que viene a la quinta década y recién se le va a presentar el tumor. No, a esa edad se le presenta, pero ya a los 30, 35 años más o menos ha comenzado todo, ¿ya? Generalmente este tumor está localizado en el cuerpo y en la cola. El 20% de diagnóstico de este tumor se hace en emergencia como si fuera una pancreatitis aguda. Entonces, de 100 pacientes que vemos en emergencia y en pancreatitis aguda, el 20% tenemos que tener en consideración que nos puede producir este tipo de quiste, neoplasia quística, si es que realizamos una tomografía de este paciente. Entonces, es bastante lo que se está viendo, ¿ya? La endoscopía, la ecografía endoscópica, ¿han escuchado hablar de eso o más o menos? Es como cuando hacemos la endoscopía digestiva alta, es lo mismo, solo que hay el traductor, es un traductor, y eso es lo que se mete igualito que la ecografía, pero es un tubito, y esa ecografía es. Lo interesante de esto es que yo puedo hacer con una aguja de aspiración fina, puedo hacer el análisis del líquido, que generalmente es mucina, lo que hay ahí. Se puede hacer el análisis del líquido para hacer el diagnóstico. Con estos dos hacemos mejor, más preciso el diagnóstico. Y que se aspira ese líquido con la aspiración de aguja fina, y eso va a ser rico en mucina ese líquido. El CEA va a ser más de 192 y va a haber una disminución de la amilasa en ese líquido. Más las características en lo que es una tomografía, que son generalmente quistes solitarios de tabiques finos, como lo ven acá. Son tabiques un poco finos,
no sé si lo logran ver bien, pero hay como unos tabiques que son finos, y tiene un anillo de calcificación generalmente en el centro. El tratamiento de este neoplasia es una pancreatomía parcial, solamente se va a sacar el cuerpo y la cola, pero vimos que la cola estaba relacionado con ¿quién? Alison. Cualquiera de las dos, Alison. ¿Con quién está relacionado ahí el páncreas? Con el vaso, ¿no es cierto? Y si el páncreas está acá y el vaso está acá y este está enfermo, ¿qué hago con el vaso? Lo dejo libre, lo saco, ¿qué hago? Lo sacamos, ¿no es cierto? Pero la tendencia es, aparte de hacer la pancreatomía parcial, hay que hacer una de TNM, verse que hay ganglios y que hay metástasis. Si es que hay eso, comenzamos a hacer marcadores, entonces hacemos un estudio un poco más profundo y a veces, por mala suerte, se tiene que sacar el vaso. Pero ahora, como vamos a ver, y adelantando un poquito, si es que yo saco el vaso, ¿qué le va a pasar al paciente? Exacto, inmunosupresión, la defensa. Y cuando sucede eso, ¿qué es lo que damos? Vacunas, ¿no es cierto? Ya más o menos saben vacunas para qué, ¿no es cierto? Ah, está bien, ¿ah? ¿No responden? Se ríen, ¿ah? ¿Ya para qué le dan la clase? Tumores benignos exocrinos de páncreas y como número 2, que es una neoplasia quística y serosa. Generalmente está situado más en la cabeza. También son mujeres de la sexta a la séptima década, igualito que en el otro se puede ser en menores, a veces puede ser hasta incidental, o si no también pues, ¿no? De que están a la séptima década de vida y no se les hace el diagnóstico. Macroscópicamente es un tumor grande, es una neoplasia grande que va a estar circunscrita, y microscópicamente saben con múltiples tabiques y va a ser rico en glucógeno. Va a presentar una calcificación central que se va a llamar de sol naciente. Y esta es más o menos la figura de lo que es microscópicamente o macroscópicamente. ¿Cuándo yo me voy a preocupar o cuándo voy a tener que estudiar un poco más a mi paciente? Cuando el tumor es mayor a 4 centímetros, tiene un crecimiento rápido y me va a dar síntomas. ¿Y qué síntomas me podría dar supongamos en un problema de páncreas en la cabeza? ¿Qué piensas? Si tiene una bola en la cabeza del páncreas, ¿quién es su vecino? ¿Quién está como vecino? El duodeno, no el problema. Sí, bueno, también, ¿no? Lo perfora, pero más me refiero al duodeno. Entonces, que hay una tumoración acá, ¿qué va a hacer con el duodeno? Lo va a comprimir como una masa. Entonces, ¿qué pasa cuando el intestino se obstruye por una compresión extrínseca de algo? ¿Cómo se llama eso? Obstrucción intestinal. Entonces, eso puede ser un síntoma, ¿ya? Pero así es lo que tenemos que ir viendo, los síntomas. Perfecto. Entonces, yo cuando voy a tener cuidado, cuando hay más de 4, crecimiento, y cuando tiene todo esto, nos vamos a ir a la cirugía. Si es que no tiene nada de esto, si no hay eso, le hacemos un control de tomografía cada año, ¿ya? Y lo que es la cirugía, y como generalmente neoplasia, esta tumoración está localizada en la cabeza, vamos a realizar una pancreatomía parcial también de la cabeza del páncreas. De repente ustedes no se fijan o de repente no se dan cuenta, pero antes había una tumoración en el páncreas en cualquier lado, cabeza, cuello, cola, en donde sea, y de frente sacabas todo el páncreas, no dejabas nada, sacabas todo. En cambio actualmente, y es por eso que se está hablando ahora de la pancreatomía parcial, ¿no? Parcial significa que solamente sacas ese pedazo. Y actualmente de repente muchos se han rotado y se han fijado de que se usa lo que es la paroscopía, ya no se hace nada abierto, todo lo que es la paroscopía. Entonces imagínense sacar un pedacito del páncreas y la sobrevida de ese paciente aumenta mucho más, porque lo que es la paroscopía, entre sus beneficios, que son heridas pequeñitas de 1 centímetro, no se infectan las heridas. Si es que alguno de ustedes lo han operado, saben que una herida más o menos grande de 10, 8 centímetros realmente duele, respiras, toses, te ríes, vas al baño y duele,
En cambio con esto no, son de 1 centímetro y hoy día se operan 2-3 días y te vas a tu casa. Ese es el beneficio de lo que es la laparoscopía. ¿Ya? De repente van a hablar, ¿no? Cirugía laparoscópica. Bueno. Ya, esto es lo único. Ahora, de los tumores benignos exocrinos del páncreas continuamos con esta que es una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Esta va a ser igual tanto en hombres como en mujeres. Las otras dos hemos visto que es más frecuente en mujeres. Acá en realidad es igual. También es una presentación añeja, 60-70 años. Y son benignos y también se pasan a malignos. Esta papilar intraductal va a tener se clasifica en dos. Uno que es de la rama del conducto y el otro que es el conducto principal. ¿Cómo se llama el conducto principal del páncreas? Les han visto que el conducto principal tiene y después tiene como unas ramitas. Esas ramitas es la que va a agarrar este. Y el conducto principal es este. ¿Me entienden, no? La diferencia. Uno agarra conducto principal y otro agarra ramitas, ¿ya? Eso es importante para que, bueno, más o menos lo tengan presente. En esta rama del conducto hay una dilatación de la rama lateral del conducto pancreático. Se va a comunicar, pero no se va a ver afectado el conducto pancreático principal o el de Wilson. Generalmente son focales o multifocales. Focales es como que hay uno solo y multifocales como que pueden ser varios. Y este dato también es importante porque este tipo de cáncer de neoplasia, que es papilar intraductal, pero de rama del conducto, maligniza en un 10 al 15%. ¿Esto qué significa? Que de 100 pacientes, 15 se van a malignizar. Entonces, que es bastante. Si comienzan como benignos y el 15 se pasan a malignos, entonces es un poquito peligroso, entonces hay que tener en consideración siempre eso, ¿ya? Cuando me preocupo, cuando es un tumor, acuérdense que siempre tumores grandes, siempre hay que sospechar en cáncer, mayor a 3 centímetros, un engrosamiento en la pared, cuando el conducto principal ya también se ha dilatado un poco, está entre 5 y 9 milímetros, y cuando hay linfadenopatía, o sea que los ganglios linfáticos se ven afectados. ¿Ya? Y el otro que es el conducto principal. El conducto principal, que se llama el conducto de Wilson, va a haber una dilatación quística, es una metaplasia cilíndrica, hay una secreción de mucinosas espesas, eso va a resumar, o sea, va a filtrarse por la papila. También va a ser focal o difusa, pero una característica importante de esta neoplasia es que entre el 30 al 50% malignizan. ¿Eso qué significa? Que de 100 personas, el 50, si le hacemos el diagnóstico de esto, va a ser maligno. Entonces es bastante, ¿no? 50% realmente es bastante. Factores predictores, que sea un paciente que tenga una dilatación de este conducto principal, pero que también tenga ictericia, que tenga la fosfatasa alcalina aumentada, que tenga nódulos en las paredes, nódulos parietales, que sea diabético y que el conducto pancreático mida más de 7 milímetros. En lo que es diabetes, tenemos que saber que la diabetes mellitus tipo 2 nos da a los adultos, pero hay una diabetes mellitus que se llama de nueva aparición, y esa es cuando supongamos tienes 45, 50, 55 años, este lapso de tiempo nunca has tenido diabetes, pero a partir de los 50, 55 años haces diabetes. Eso es un factor de riesgo para este neoplasia mucinosa papilar intraductal. Este cuadro, más que todo lo he puesto para que vean que la neoplasia mucinosa intraductal, estas características es las que va a tener, ¿no? Acá qué cosa dice, ¿no? De amilasa y abajo, allá. La amilasa y el CEA son dos características muy importantes de este tipo de neoplasia que van a estar altas, ¿ya? La amilasa en estas van a estar baja, en la otra va a estar muy alta, y estas dos características son las importantes para esta neoplasia. ¿Ya, chicos? Tumores neuroendocrinos del páncreas son totalmente infrecuentes, más o menos son de 5 a 10 casos por millón. Aquí en Arequipa más o menos somos 1.300.000, entonces supuestamente tiene que haber entre 5 y 10 casos en toda Arequipa.
Entonces, más o menos para que vean lo infrecuente que es, ¿no? Más o menos. Los síntomas, secreción de hormonas gastrointestinales activas o localmente por el crecimiento del tumor, como vimos que puede producir como un tipo de compresión. Entonces, este tipo de tumores neuroendocrinos pueden ser funcionales o no funcionales. Funcionales es cuando dan síntomas clínicos, como un dolor, una obstrucción biliar. Y los no funcionales es por el efecto de masa que, bueno, lo hemos referido también ahora, ¿no? Estos tumores tienen una malignidad en abanico, así se llama porque el insulinoma solamente tiene una malignidad del 10%, pero los que están dependientes del glucagón tienen una malignidad del 100%. Es como un abanico que va, ¿no?, de los tumores neuroendocrinos. La clasificación que lo vamos a ver mejor en este cuadro, en donde es bajo grado, grado intermedio y alto grado. Acá dice el índice mitótico. Índice mitótico se llama porque es índice, es un coeficiente entre, arriba va a ir el número de células que están en mitosis y abajo va a ir el número de células que no están en mitosis. Si es que es 1 es una división lenta y si que es 3 es más rápido. Cuando es 3 y esas células están, tienen una división más rápida, significa que hay más malignidad. Entonces hay que tener en cuenta que el índice mitótico 3 o mayores puede producir, o sea, tiene rasgos de malignidad. El índice KI67, esta es una proteína que solo va a estar presente en las células que se están dividiendo y va a ser alto cuando tienen una división rápida y generalmente es alto cuando hay un 20 o 30%, o sea, es mayor al 20% de esa proteína. Y vayamos a lo que es alto grado, cuando hay más de 20 mitosis, mayor al 20% lo que es el KI67. Y este es totalmente agresivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta de lo que es páncreas, de los tumores? ¿Nada? ¿Alguna pregunta? Tumores de vaso. Entonces, el vaso es un órgano que puede ser entre 80 y 300 gramos. Pertenece al sistema linfohematopoyético. Aparece en la quinta semana de las células mesenquimales en el mesogastrio dorsal. Más o menos estas son sus medidas, ¿no? 13 por 9 por 3 centímetros. Va a tener una cápsula fibrosa y va a estar rodeada del peritoneo visceral. Como está rodeada del peritoneo visceral, es una víscera intraabdominal. ¿Y por qué no pertenece al tubo digestivo? Es una víscera intraabdominal, ¿por qué no pertenece al tubo digestivo? Bueno, esta pregunta se la voy a hacer en el examen para que la busquen. Es porque, ¿cómo se llama este? ¿Por qué cosa? ¿Por qué era? ¿Por la qué? Por la embriología, ¿no? Y ellos van a hacerse acá en el... Exacto. ¿Dónde están? Por acá, ¿no? Por la embriología, células mesenquimales en el mesogastrio dorsal. Entonces no va a tener parte de lo que es el tubo digestivo. Las caras, va a tener una cara diafragmática, esta es la cara diafragmática y esta es la cara visceral. Se llama visceral porque van a estar en contacto con algunas vísceras. No sé si se dan cuenta que acá hay como una sombrita. ¿Qué más o menos podría estar acá? ¿Qué dice ahí? ¿Qué más o menos podría estar acá? ¿Qué dice acá? Ah, ¿qué más o menos podría estar acá? El colon, ¿ya? Entonces todas estas son unas características de lo que es la cara visceral del órgano. Bueno, los bordes, como acá ven este borde superior, nos damos cuenta que es un borde superior porque hay estas como, ¿no? Igual que acá. Generalmente se ve uno, a veces se ve dos, nunca he visto tres, pero como les digo, ustedes agarran y van a sentir como que hay un huequito y tienen sus bordes. Pero acá como es anatomía dibujada, no sé, son esquemas, se ponen tres.
Y bueno, acá está el borde superior, el borde inferior, la extremidad posterior y la extremidad anterior. Esta es la extremidad posterior y la extremidad anterior. Esa es anatomía, ¿no? Está situada entre la novena y onceava costilla y va a tener un ligamento de sostén, el gastro esplénico, el espleno renal y el frénico esplénico. La fisiología del vaso, que eso ya lo saben bastante bien, lo que yo único que quiero recalcar que una de las funciones que tiene el vaso es esta, lo que es la limpieza, que hay una filtración mecánica en donde elimina patógenos, ¿no? Bacterias, virus, y va a ser por el flujo sanguíneo del vaso. Va a haber un sistema cerrado y un sistema abierto. En el sistema cerrado es de la arteria a la vena, es totalmente directo y es cerrado, pues, ¿no? Lo que es abierto es que las arteriolas que de las arteriolas gotea el parénquima, van hacia las células retículo-endoteliales. Entonces, los tumores de vaso los vamos a hacer en primarios y metastásicos. Los metastásicos, ¿de dónde vienen? Del pulmón, de la mama y del melanoma, ¿ya? Y los primarios son los que son directamente en el vaso, aparecen. Pueden ser sólidos, los quistes esplénicos y los abscesos esplénicos. Los sólidos, el amartoma, el cual es raro, es una malformación de cualquier componente, cualquier estructura del vaso. El hemangioma, que es el benigno y es el más frecuente, tiene un origen del epitelio sinusal. Hay una proliferación de canales vasculares separados por septos, menos de 2 centímetros generalmente miden y tienen un crecimiento lento. Y estos los linfangiomas, que son raros, también un crecimiento lento y se van a ver más frecuentemente en niños. Los quistes esplénicos, que puede ser parasitario o no, y el pseudoquiste por un traumatismo en el vaso. ¿Qué dice? Allá, pseudoquiste, que son quistes falsos, y estos abscesos esplénicos, ¿no? Estos abscesos esplénicos están más que todo como que relacionados. Bueno, pueden ser uni o multifocales, o sea, pueden haber como varios abscesos en el vaso y van a estar un poco más relacionados con neoplasias malignas de otro lado, ¿no? Tipo pulmón, mama, un melanoma, una policitemia vera, una endocarditis, un traumatismo, hemoglobinupatías, una infección del tracto urinario, fármacos endovenosos y sida. Más o menos así se dividen los tumores de vaso benignos, estamos hablando. No hemos hablado casi nada, o sea, en realidad no he hablado nada maligno, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo del tema. Entonces, como hemos dicho, lo que son los tumores benignos del páncreas, la mayoría tienen comportamiento que se puede malignizar. Eso es un dato importante que, bueno, en mi época en realidad todos eran malignos, actualmente ya se sabe que no es así. Ese es un punto. El otro punto que se está realizando lo que es la pancreatomía parcial. O sea, sacas la cabeza, sacas el cuello, el cuerpo y la cola. Muchas veces, como les digo, se viene, por como está próximo el vaso, hay que hacer un estudio y muchas veces el vaso también se tiene que retirar. Son poco frecuentes estos tumores, como han visto. No sé con quién van a tratar lo que es páncreas, la parte maligna, tumores malignos, es más o menos el 85%. Ahí donde ya se realiza lo que es una operación, ¿no? La PIC. Eso ya lo van a ver con eso. Lo que es vasos en realidad, más que todo eso. ¿Alguna preguntita, algo? Nada. Muy bien, chicos, es un gusto conocerlos. A muchos de ustedes en realidad no los he visto, uno que otro los otros.